Bueno, pues buenas tardes. Vamos a trabajar un poco, y digo un poco porque esto va a ser una especie de introducción, dado que hay una conferencia por ahí a las 7 de la tarde. Es interesante en este seminario permanente de INVE. Creo que viene un profesor de la Universidad de Zacatecas. Yo pensé que podríamos trabajar una especie de introducción al tema de hoy, en el entendido que supongo yo que han empezado la lectura. Y vamos a trabajar a Roberto Esposito, es un filósofo, un teórico de la política italiano, nacido en 1950. Tengo una información muy general de él, así que decidí leer un poco lo que podemos encontrar en la red y luego plantear algunos de los temas de la lectura que me parecen interesantes con ustedes. Quizás no los terminemos hoy, simple y sencillamente la idea es dar una introducción y más o menos ver el recorrido de lo que vamos a estar trabajando en esta sesión y la otra sesión que espero ya tengamos formalizado todo. Según la definición que tengo aquí, Roberto Esposito es profesor de Historia, de Filosofía Moral y Política en el Instituto Italiano de Ciencias Humanas de Florencia y de Nápoles, así como la Facultad de Ciencias Políticas del Instituto Oriental de Nápoles, donde es director del Departamento de Filosofía y Política. Fue editor de la revista Filosofía Política desde su fundación en 1987. Es uno de los miembros fundadores del Centro para la Investigación sobre el Léxico Político Europeo, con sede en Bolonia. Consultor editorial y científico de la revista Micromega, dirige la serie de Filosofía Política Teoría e Oggetti de la editorial Vigori, Historia y Teoría Política, Collard, Ediciones Bibliópolis, tanto en Nápoles, la serie Comunidad e Libertad de la editorial La Terza y codirige la serie Per la Historia de la Filosofía Política de la editorial Franco Angeli de Milán. También se ocupa de la función de la filosofía como consultor para la editorial Einaudi de Turín y es miembro del Comité Científico Internacional del Colegio Internacional de Filosofía, una institución muy prestigiosa con sede en París. Y bueno, de la bibliografía, simplemente para señalar algunos textos, estamos señalando pues que Esposito es parte, digamos, de esta larga serie de teóricos de la política, donde encontramos a Norberto Bobbio, a Giovanni Sartori, en fin, que reflexionan sobre problemas propiamente de la política, de la filosofía política, teorías de la democracia, etc. Entre los textos, Comunitas, Origen y Destino de la Comunidad, del 2003, Inmunitas, Protección y Negación de la Vida, Bios, esto es del 2005, Bios, Biopolítica y Filosofía, del 2006, Categorías de lo Político, del 2006, Tercera Persona, Política de la Vida y Filosofía Unipersonal, del 2009, Comunidad, Inmunidad, Biopolítica, que es el texto que traigo aquí, del 2012, Pensamiento Viviente, del 2015, La Máquina de la Teología Política y el Lugar del Pensamiento, del 2016, y Desde Fuera, una filosofía para Europa, del 2018. Entonces, nos encontramos con un teórico consistente de los problemas de la política, y lo hemos incluido en nuestro seminario por la cuestión del vínculo que queremos nosotros desarrollar o establecer entre las distintas ideas que hemos explorado a partir del concepto de biopolítica que ya se expuso aquí, y los desarrollos y críticas posteriores, es decir, los enfoques posteriores al problema de lo biopolítico, en aras de establecer una problematización que nosotros llamamos una problematización reflexiva de los problemas de la filosofía y bueno, de los problemas de cómo se considera un poquito de la evolución, digamos, de los sistemas políticos, ¿no? Bajo esa idea, pues, es que empezamos a trabajar a Agamben y ahora a Esposito, y luego trabajaremos con Chul Han,
hay más autores, con el ánimo pues, de tratar de entender, bueno, cómo operan estos mecanismos de lo biopolítico, cuál es el límite de intervención, digamos, de lo político en la vida, hasta dónde determina, cómo es la relación de poder, y si acaso después de este ejercicio reflexivo ver cómo se ha modificado esto, si sigue operando lo biopolítico o de qué forma opera hoy. Y después de esta primera aproximación, que podrá ser en algún momento, pero por otro seminario especializado, retornar al último Foucault. En este último Foucault, que llamamos el Foucault ético, el Foucault, digamos, que dejaría como un punto de fuga del poder y abriría un concepto que cada vez es como que menos considerado, que llamaríamos la utopía y la esperanza, o la utopía esperanzadora, ¿no? Más o menos ese es el trayecto del curso, del devenir del curso en estas últimas 4 o 5 semanas que vamos a estar trabajando. Ahora bien, sobre lo que vamos a trabajar hoy, después de dar una pequeña introducción del tópico, ahí marqué en el pizarrón, que no se ve, hay 6 temas que quiero señalar. Primero voy a poner una silla aquí para poder comentarlos y enfocarme. Estos 6 temas tienen que ver con una lectura parcial, no completa, de lo que he leído, en particular de este texto de Comunidad, Inmunidad y Biopolítica. No quiere ser conclusivo, sino simplemente una guía. El primer punto lo llamamos el carácter, o lo identificamos con la crítica que Esposito hace a la filosofía política, a la que va a categorizar, como también lo hacen otros filósofos, por el carácter metafísico que dice tiene. Vamos a ver por qué Esposito habla en esos términos, entonces vamos a estar leyendo y comentando. El segundo punto, y en relación a esa crítica a los fundamentos de una filosofía política, digamos que se articula como un discurso formal. Ustedes dicen la ciencia de la política, lo que los politólogos hacen, un poco cuestionar con Derrida, con la deconstrucción, y con Heidegger, hasta dónde pues se da específicamente ese carácter metafísico, y en qué sentido vamos a estar hablando de esa metafísica, de la forma en cómo se considera a la política. Podríamos establecer en principio la diferencia entre el plano de lo teórico, discursivo, respecto a los planteamientos de la política, a la lógica y la racionalidad que subyace en la construcción de las categorías de lo político, a la formalización pues, y otro en cuanto al funcionamiento real. La diferencia pues, podríamos decirlo, entre la teoría política y la praxis política, ¿sí? Diferencia que es muy notable, por ejemplo, cuando hablamos de la operatividad de los sistemas democráticos y todas las graves contradicciones, las antinomias que estos sistemas democráticos han tenido, no solamente en el presente, sino también en el pasado. Y aquí ejemplifico, ampliaré un poquito, ejemplifico en el caso específico de Sócrates, ¿no? Sócrates es condenado a muerte en una democracia. Una democracia con todas las limitantes, una democracia real, efectiva, con todas las limitantes que ustedes conocen, y que sin embargo este hecho marca una contradicción respecto al funcionamiento, a la teoría y al funcionamiento real de la democracia. Podemos comparar con lo que hemos estado viendo en la clase, que incluso los sistemas dictatoriales, autoritarios, las grandes utopías autoritarias que se han construido en el siglo XX, nacieron precisamente como parte de lo popular, como parte de lo democrático. En particular el régimen nazi, ¿no? Que así surgió, y otro tipo de experiencias, de tal manera que podríamos decir que la experiencia histórica marca cuáles son estas contradicciones y cuáles son los límites operativos del discurso democrático, ¿no?
Posteriormente vamos, si nos alcanza el tiempo, porque yo hablo mucho, vamos a hablar de algunas categorías, simple y sencillamente mencionarlas, aunque volveremos en la próxima sesión sobre estos términos, sobre esta terminología muy específica de Esposito. Vamos a hablar de la categoría de lo impolítico, bueno, qué significa o cómo lo define este filósofo. Y vamos a hablar también de la idea de comunidad. ¿Qué significa la idea de comunidad? ¿Cómo la caracteriza? ¿Cómo se establece una definición que nos recuerda mucho o nos trae a la memoria la definición de Jean-Luc Nancy de esta comunidad imposible? ¿Y qué significa? ¿Cuál es la diferencia, volviendo al punto de lo metafísico, de la construcción de conceptos? Si verdaderamente hemos estado alguna vez, hemos estado alguna vez en la comunidad, en la comunidad, o más bien, gracias, lo que hemos nosotros entendido como comunidad ha sido más bien, como diría Nietzsche, una especie de metáfora útil. Fíjense esta reflexión que estoy haciendo, una especie de metáfora útil en la que los individuos se han refugiado para decir que viven en comunidad, pero verdaderamente no viven en comunidad, y en esto coincidiría la crítica de tanto Jean-Luc Nancy como a la de Esposito. Bueno, veremos un poco de qué se trata, hasta dónde el término de comunidad, el término que nos remite a la filosofía clásica, a Aristóteles, es o ha sido una ficción, ¿sí? Entonces, cuando entramos en este territorio de la ficción y de la política como la ficción, al mismo tiempo entramos, y aquí hago referencia a otro texto donde hay un artículo de Esposito también, entramos en el territorio del nihilismo, ¿no? El nihilismo que, como nosotros sabemos, de hecho el texto de Esposito, que espero ampliar también y comentar en la próxima sesión, se llama Nihilismo y Comunidad. Y es muy sintomático esto de hablar de la relación entre nihilismo y comunidad. Y como ustedes saben, yo suelo establecer una analogía entre mi vida y las cosas que pienso, incluso las teóricas, entre la experiencia vital que tengo de algunas cosas. Hoy no me voy a quejar del mundo, simple y sencillamente señalar, por ejemplo, que hace tiempo que llegué a mi casa, hace rato que llegué a mi casa, vi que estaba lleno de patrullas en la esquina donde yo vivo. Entonces estaba la unidad del servicio médico forense. Entonces toda una escena absolutamente dantesca, ¿no? Mi familia vive ahí cerca, y entonces uno no sabe, llegué, me bajé inmediatamente. No digo que corrí, porque siempre pienso que las cosas malas rápidamente te las dicen, pero fui a ver de qué se trataba, ¿no? Y bueno, era un atropellado, una persona atropellada que había perdido la vida casi en la esquina de mi casa, pero esa era la versión oficial. En realidad, al parecer, este tipo lo habían arrastrado y lo hicieron por toda hazaña, y entonces el cuerpo quedó todo destrozado, la masa encefálica regada en la calle. Entonces, un acto terrible de barbarie, ¿no? Que seguramente, a como opera la justicia y en la realidad, pues seguramente no será una muerte más impune, ¿no? Leía yo en los medios, porque quería ver la versión oficial, y la versión oficial decía que se trataba de un atropello, de un auto que se dio la fuga y no sabe, ¿no? Esa es la versión oficial, que contrasta con la versión de los vecinos que vieron todo el evento, y efectivamente no se trataba de eso, sino se trataba de otra cosa. Es lo que yo he recogido. ¿Por qué señalo esto? No solamente porque me impresioné, ¿sí? Sino por el hecho de que en mi colonia, como en muchas otras colonias, y como usted en Monterrey, hay muchísimas cámaras de seguridad. Muchísimas cámaras de seguridad
que nos están protegiendo, ¿sí? Por ahí va la construcción de este sentido, lo que quiero decir. Este estado de excepción, diría Agamben, ¿no? Que teórica, o este estado impolítico, ahorita veremos a decir desposito, este estado de excepción que establece una vigilancia permanente en pos de la seguridad del sujeto, ¿no? Lo cual, pues bueno, uno se pone a pensar cuando surgen estos hechos de violencia radical y ciega, hasta dónde o cuáles son los límites de esto, y verdaderamente si esto no es otra forma más de legitimar algo que finalmente se va a dar con o sin, o hasta dónde realmente podemos hablar de que el Estado o el poder nos pueda ofrecer seguridad, ¿no? Esto es una especulación, pero tendría que ver con esto, con dos cosas: con la idea de que finalmente no hay comunidad, ¿sí? Consultados, los vecinos dijeron no saber qué había pasado, en una nota periodística del norte, aunque todo el mundo sabía, pero supo exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Y este concepto que hemos estado construyendo de lo biopolítico, ¿no? En esta deriva que hemos establecido del poder graduar sobre la vida y la muerte, ¿no? Del asunto de la administración de la vida y el paso a, también por ahí me encontré un texto, bueno, un autor que no he trabajado, en B, algo así, creo que es africano, no estoy muy seguro si es africano, no sé, que habla de no de la biopolítica, sino de la tanatopolítica, otro concepto que quizás también convendría abordar, que fuera así como que colateral, ¿no? Bueno, pero ¿qué ha pasado con lo biopolítico y hasta dónde realmente la distinción entre los límites de la vida y la muerte son muy difusos, ¿no? Finalmente, la idea sería trabajar el concepto de inmunidad y el capítulo que Expósito denomina biopolítica y filosofía. Y bueno, pues empezaría con algunos, leyendo algunas ideas de este texto, del prólogo. Básicamente voy a trabajar el prólogo, donde Expósito un poco pone en antecedentes al lector acerca de cuál ha sido su deriva y cómo ha construido la serie de categorizaciones, por dónde lo ha construido, y empieza a tratar de definir lo impolítico. Voy a leer y voy a estar interpretando, ¿sí? Dice: me parece útil sintetizar el itinerario filosófico que recorre el libro del impolítico, la biopolítica, a través de la dialéctica antinómica entre comunidad e inmunidad. Son algunos de los nodos fundamentales de una línea de investigación en los últimos 20 años, ¿no? El hecho de que también esta última categoría de lo impersonal, como ya sucedió con lo impolítico, el prefijo in tiene todo un sentido, nazca con un carácter negativo, asumiendo sentido solo a partir de su contrario, testimonia una primera relación de mis reflexiones con aquella modalidad de pensamiento que, sobre todo a partir de Derrida, ha tomado el nombre de construcción. Entonces, este eje de esta idea del pensamiento derridiano como de construcción, y al mismo tiempo como que permite también ver las cosas desde otro enfoque, ¿no? Por eso estará hablando justamente de frente a lo político, ¿sí? Frente a lo político, lo impolítico; frente a lo personal, lo impersonal, ¿sí? Frente a la comunidad afirmada, la comunidad negada o la comunidad simulada, ¿no? No obstante, para entender el significado que atribuía el término de impolítico, es también necesaria la referencia a la destrucción heideggeriana. Frente a la opción de tomar una difusa postura en la filosofía política contemporánea, sobre todo la anglosajona, critica la filosofía política anglosajona, que él caracteriza como básicamente normativa, es decir, como aquella que establece principios y guías, sobre todo, pero que no entra en el corazón, bueno, según esta crítica, pero que no entra también al análisis de las contradicciones del funcionamiento mismo de los sistemas políticos.